Bueno, continuamos con nuestro nivel básico. Hoy vamos a aprender cómo se encuentran las citas bíblicas en la Biblia, porque es que hay que aprender a escribirlas, bien sea que usted tenga que presentar una tarea, un trabajo acerca de estudios bíblicos, o usted escriba un libro, o usted quiera leer cuando se mencionan citas bíblicas y de pronto usted no entiende. La manera correcta de aprender a escribir y a leer las citas bíblicas de referencia, por ejemplo, cuando usted le dice lea Juan 3:16, significa lea en el capítulo 3 del Evangelio del Juan, el versículo 16. ¿Cómo se escribe? Se escribe Juan 3, dos puntos, enseguida 16, que es el número del versículo. Y es la manera correcta de hablar. Pero cuando nos dicen lean Juan 3:16 y el versículo 20, se escribe de la siguiente manera. Juan 3, 2 puntos 16, coma y el número 20. Está diciendo que lea dos versículos del capítulo 3 de Juan. Usted no se afane para que me entienda, porque usted va a recibir un PDF donde está detalladamente escrito eso. Ahora, cuando usted le dicen a alguien, o un profesor o un maestro, lea Juan capítulo 3, versículo 16, y del capítulo 4 también lea el versículo 5, ¿cómo escribiría usted eso? Se escribe Juan 3, 2 puntos, 16, punto y coma, 4, 2 puntos, versículo 5. Es la manera correcta de escribir. Pero cuando usted le dicen, lea también Juan capítulo 3, versículo 16, hasta el versículo 25, se escribe Juan capítulo 3, 2 puntos 16, guión 25. El guión significa desde este versículo hasta el siguiente versículo. Comience usted a combinar las comas, los puntos y comas y los guiones, y usted se va a entrenar en cómo leer, en cómo escribir y en cómo preparar tareas para desarrollar todos sus trabajos en la Biblia. Hoy vamos a ver también acerca de cuál es la Biblia verdadera. Y sí, no es que haya una falsa y una verdadera, no, una que tiene gran acogida y otra que no. Generalmente la diferencia entre las Biblias, que usted puede ver las muchas Biblias, es el lenguaje y es el idioma utilizado. Aunque hay algunas que yo no comparto como maestro, porque le añaden y le quitan versículos, y la palabra en Apocalipsis me dice que maldito aquel que añade y quite algo o extienda algo de lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que entender algo. La humanidad por comodidad ha usado lo que se conocen como las versiones. Las versiones bíblicas son adaptadas a cierto lenguaje de regiones o de países, pero nosotros debemos siempre mirar lo que son las traducciones, las que son traducciones directas del hebreo y del griego, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. De manera que usted no se preocupe por eso, pero siempre procure, si se trata de estudiar y aprender, tener una Biblia de traducción. Nosotros en Casa de Oración para Todos los Pueblos usamos siempre la Biblia que es Reina Valera 1960, así se llama, Reina Valera 1960, y ojalá cómprela una Biblia de estudio, porque tiene referencias, concordancias, que le ayudará mucho en los diferentes estudios que usted haga con la Biblia. Entonces, la Biblia en Nácar Colunga, que es la Biblia católica, ¿sí?, o las ediciones paulinas, son derivadas de la Biblia Nácar Colunga, contempla 73 libros, algunos de los cuales la Iglesia cristiana los rechazó y los llamamos libros apócrifos o libros fuera del canon bíblico. Y la Biblia católica contempla 7 libros de más, porque la Biblia cristiana tiene 66 libros. La católica tiene 7 más, que son Tobías, primer y libro segundo de Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch y el libro de Judith. Son unos libros añadidos que la Biblia, los cristianos los declaramos como deuterocanónicos, o sea, fueron del canon bíblico, por cuanto no contemplan la profundidad del mensaje, ni exaltan a Dios, ni nada, sino son más libros del orden filosófico, más que del orden doctrinal. Entonces, los 66 libros de la Iglesia cristiana tienen el mismo espíritu, la misma intención y la misma oportunidad de edificación
espiritual en las personas. Y los otros 7 libros de la Biblia católica, los que ya mencioné, no son considerados nunca ni por los apóstoles ni mencionados tampoco por el Señor Jesucristo. Usted va a recibir un documento también sobre esto y ahí podrá usted leer con detenimiento las muchas razones para poder decir que la Biblia que se ajusta verdaderamente a la palabra y a los hechos reales es la Biblia Reina Valera 1960, la Biblia de estudio. Hay muchas presentaciones de la Biblia Reina Valera 1960. Pídale usted al Espíritu Santo que le guíe. Dios les bendiga. Ahora seguimos, voy a mencionarles los 10 temas básicos que también va a recibir en un documento que usted tiene que aprender como conclusión sobre el fundamento de la vida cristiana. Son las primeras lecciones de la Biblia, que son 10. Dice, la Biblia enseña que el único Dios y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que creó todas las cosas y todo lo que hizo fue para su gloria. Lo segundo es que la Biblia nos enseña que este Dios es santo, justo, bueno y todas las cualidades de Dios. Lo tercero es que la Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo cuarto es que la Biblia enseña que la primera pareja humana, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. También nos enseña, el quinto punto, la Biblia que Dios lo que hizo fue querer salvar a todos los muchos entre los pecadores. Sexto, la Biblia nos enseña que Dios envió a su propio Hijo para hacer sacrificio y pagar el pecado por nosotros. Séptimo, nos enseña la Biblia que el Espíritu Santo de Dios y su bondad obra en esos pecadores como opción de vida. Octavo, que la Biblia nos declara justos y porque Dios nos justifica a través de su Hijo, por medio de la fe en Jesucristo. Noveno, la Biblia nos enseña que Dios, por su obra maravillosa, obra en los pecadores, cambiando el corazón y nuestra mente para modificar nuestra conducta. Y décimo, la Biblia nos enseña que cuando somos justificados, somos transformados para vivir una vida en abundancia. Bien, aquí terminamos esta lección. Lea usted su documento anexo. Dios les bendiga.